Hola, hoy voy a comentar un par de cosas de unos LEDs, transistores y baterías. Porque en Foro Linternas, uno de los compañeros se preguntaba si tensión, corriente, si eso hace cambiar la eficiencia de los LEDs. Bueno, a ver, primero, las baterías son fuentes de tensión. Dan una tensión fija, más o menos, debido a la química interna, ¿no? A medida que se van descargando, pues cada vez esa tensión es más baja. Pero principalmente son fuentes de tensión. Entonces los LEDs, por otro lado, lo que son componentes que tienen un comportamiento determinado con la tensión y la corriente, que tiene una curva pues más o menos tal que así, perdón, esta es la corriente, esta es la tensión, entonces llega a determinada tensión y aquí pues más o menos empiezan a conducir y crece de forma pues aproximadamente exponencial. Entonces si aquí tenemos 3 voltios, por ejemplo, pues aquí igual tenemos 3,6 voltios y aquí tendríamos pues 4 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si intentamos controlar un LED por tensión, vemos que con muy poca diferencia de tensión tenemos un salto de corriente muy grande. Por eso normalmente no se suelen controlar en tensión los LEDs. Esto es lo típico con los LEDs de los pequeñitos, los de 5 milímetros, de poner una resistencia en serie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las baterías? Pues con las baterías de litio que tienen 4,2 voltios, en realidad lo que tenemos es la batería en sí, que se puede ver como la química 4,2 voltios cuando están plenamente cargadas, y luego tiene su resistencia parásita, más las resistencias de los cables, del resto de cosas, y aquí va al LED. Aquí tenemos también pues más de lo mismo, ¿no? Más de encapsulado, de cables, etc. Entonces, lo que quiere decir es que aquí tenemos 4,2 voltios, pero el LED no tiene por qué estar viendo estos 4,2 voltios. Porque si aquí están pasando, por ejemplo, 5 amperios, aquí están pasando 5 amperios de vuelta, pues aquí puede estar cayendo perfectamente pues, 0,5 voltios, aquí 0,5. Total, que la tensión que está viendo el LED entre aquí y aquí sería pues de 3,2 voltios. Y entonces la corriente en realidad del LED sería mucho más baja. Podría ser una de las justificaciones de por qué las medidas de corriente le daban bajas al compañero. Entonces, ¿por qué nos puede interesar reducir estas resistencias? Pues para conseguir más corriente o por otras cuestiones. Entonces, bueno, pues comentábamos que se podría sustituir el interruptor por un MOSFET. Esto ya no es solo una cuestión de resistencia, también es una cuestión de practicidad, ¿no? Por ejemplo, las linternas sumergibles que tienen interruptores magnéticos. Se podrían controlar con un MOSFET y con una botellita RIT. Entonces, ¿cuál es el circuito para hacer esto? Pues para eso tenemos que utilizar un transistor MOSFET tal que así. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de transistores MOSFET, ¿no? Estos son un encapsulado un poco más grande, pero también hay de encapsulados bastante más pequeños. Y de hecho hay encapsulados más pequeños, pero estos son los más habituales. Estos son reciclados de unas placas base de ordenador. Entonces, cuáles son los pines? Pues la puerta, head gate, el drenador y el surtidor. Entonces todos tienen el mismo encapsulado por lo general, ¿no? El pinout también suele ser el mismo. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues los transistores lo que hacen es conmutar, actúan como si fuera un interruptor entre drenador y surtidor controlado por la puerta. Entonces, si ponemos una resistencia aquí y un pulsador aquí arriba, con esto estaríamos consiguiendo encender y apagar el LED a voluntad, ¿no? Si cada vez que pulsemos, pues se encendería. Si en lugar de utilizar un pulsador, se utilizara no sé, una ampollita red, un reed switch o algo parecido, pues tendríamos un interruptor magnético. Si se utilizara un interruptor del propio Talcap, por ejemplo, pues tendríamos un interruptor, ¿no? Lo que se conseguiría de este modo, utilizando este tipo de estructura, es poniendo el transistor tan cerca del LED y reduciendo los cables lo máximo posible,
conseguiremos pues tener menos resistencia y aumentar la corriente. Entonces, por eso tengo aquí anotado que para alta corriente estos cables han de ser gruesos. Sin embargo, estos de aquí pues, pueden ser muy pequeños. Es importante poner una resistencia para descargar la puerta del transistor, porque los MOSFETs tienen la puerta más o menos flotante. Entonces, si no pusiéramos esta resistencia de entre 1 y 10K, el problema que tenemos es que esto de aquí podría quedarse oscilando y se nos encendería el LED sin querer, ¿no? Entonces, ¿qué características tenemos que mirar? Pues la tensión máxima del MOSFET y la corriente máxima. También la resistencia de canal, RDS. Pero, por ejemplo, comentaba que había dos que están disponibles en Farnell, muy económicos y que están muy bien. El IRLB 8743, que en la figura 12 se puede ver la resistencia drenador surtidor, y el 90N03, que está en la figura 7 de su datasheet. Ambos funcionan muy bien a 3,5 voltios. Yo, como no tengo ninguno de estos dos, pues voy a hacer una prueba con estos que tengo aquí de una placa base de un ordenador. Entonces, aquí comentaba, ¿qué transistor seleccionar? Pues estos dos son muy baratos, están en Farnell, con lo cual son fáciles de conseguir. Pero en principio cualquier transistor que a 3,5 voltios tenga una corriente alta, pues serviría, ¿no? Insisto, los reciclados de las fuentes y dale con la fuente de las placas base de ordenador, pues servirían perfectamente. Entonces, quería aprovechar para hacer una especie de demo. Aquí tengo un LED CRI que está conectado pues, con sus dos cablecillos a una fuente, ¿no? Lo tengo limitado a unos 300 miliamperios. Se puede ver que si lo activo, pues se enciende, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues voy a coger uno de los transistores, por ejemplo este, y lo voy a enchufar, pues como decía, es puerta, drenador y surtidor. Pues el drenador tiene que ir, según el esquema, el drenador va al negativo del LED, que es el amarillo. Pues lo voy a coger con unas pinzas. Esto, obviamente, es solo para hacer la demo. Cuando se monte se ha de soldar, etcétera, etcétera. No estaría de más soldar el transistor en algún tipo de disipador. Un trocito de cobre, algo parecido. Porque depende de la corriente que pase, pues se acabará calentando, ¿no? Pero bueno, entonces si conecto el drenador al LED y el negativo al surtidor. Y recordemos que lo controlo con la puerta. Entonces ahora mismo no está conectado. Pero no está la resistencia que decía. Esta resistencia de aquí no está. Con lo cual, si activo la fuente, el LED se ha encendido. Si toco la puerta, vemos que hace cosas un poco raras. Esto es normal. Porque como no hay resistencia y esto está más o menos flotando, pues como se puede ver aquí, hace un poco lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo controlarlo? Pues cojo otra pincita y utilizo otro cable que ahora mismo lo he perdido, lo tenía aquí encima y se me ha escondido. Bueno, pues voy a utilizar este otro, no es el más elegante, pero funciona. Entonces si conecto la puerta, insisto, todo esto tendría que estar soldado, no de esta forma. Esta parte del circuito tiene muy poca corriente. De hecho, casi no tiene corriente. Entonces, serviría cualquier tipo de interruptor, pulsador, una ampollita RIT o cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí se puede ver cómo esto pues sirve como conmutador, ¿no? En el momento que lo conectas a positivo, pues se enciende. Y si lo conectas a masa, pues se apaga. Y aquí esto sería el equivalente al modo intermedio de los drivers de las linternas. Se pone a oscilar porque estoy tocándolo yo, entonces lo hago oscilar a frecuencia de red porque se me acopla de la fuente y demás.
Entre efectos prácticos estaría funcionando un poco. Cuanto más lo tocas, pues más se enciende, más oscila, ¿no? Y lo que decía, a positivo, pues se enciende. A negativo, se apaga. Así de fácil. Entonces, lo dicho, pues no hay más. Se utiliza el circuito este y con esto pues ya se consigue controlar el LED con un MOSFET. Entonces, lo dicho, aquí podemos utilizar pues cualquier cosa, desde una ampollita RID a un pulsador, un interruptor, cualquier cosa. De hecho, incluso como funciona a baja tensión, podremos utilizar la salida de un circuito de detector de movimiento por infrarrojos. Estos que son un PIR de estos típicos, se puede encontrar por $2. Con esto podemos conseguir pues, encender y apagar el LED simplemente pues, con un detector de movimiento. Así que bueno, pues aquí está el misterio, se puede ver que funciona. Y el circuito es este, no tiene más secreto. En este caso es de Direct Drive, porque no tiene ningún tipo de resistencia en ningún sitio. Si se quisiera hacer simple, por ejemplo, con un LED de un vatio o algo parecido, aquí se puede poner una resistencia. Y siempre la puerta se tendría que activar a la tensión más alta. Entonces la resistencia la pondríamos, pues, por ejemplo, aquí, si quisiéramos poner una resistencia para limitar la corriente. Y lo dicho, a nivel de transistor, pues cualquiera sirve. Cuidado con los que tienen tap arriba y tienen pata, porque el tap también está conectado a drenador. Entonces cuidado porque igual hay veces que esto puede dar lugar a un cortocircuito. Comentar también que muchos drivers lo que llevan es este transistor, ¿no? Recuerdo que había otro hilo que uno de los chicos comentaba que se le había quemado el MOSFET, le había explotado por enroscar el reflector y hacer un cortocircuito en el LED. Pues esto es pues más de lo mismo, ¿no? Se puede cambiar sin más problema. En principio con cualquier otro que sea de este tipo, mismo encapsulado, y se puede comprar en Farnell, en RS, en cualquier sitio, y depende de lo que se quiera, es relativamente barato. También ahora que me acuerdo había alguien que comentaba un tema de la linterna de buceo, que se le estropeaba, pues más o menos lo mismo. Que recordar que ellos utilizaban un transistor bipolar, pero es mucho mejor un MOSFET porque es eso, ¿no? El consumo por aquí es cero, con lo cual a la hora de utilizar un reed switch, pues mucho mejor porque no se estropea. Así que bueno, pues esto es todo y espero que el vídeo sea útil. Gracias por verlo. Hasta luego.